Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estamos en esta hora en un lugar muy diferente, muy bonito, viendo el downtown de Seattle, y vamos a tener nuestra reflexión en esta hora basada en la última parte del libro de los Hechos, del capítulo 15, y la primera parte del capítulo 16, donde vamos a ver algunos elementos importantes que tienen que ver con nuestra misión en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos una misión que tenemos que cumplir para glorificar a Dios, y tenemos que cumplirla en equipo, y tenemos que saber a dónde ir. El apóstol Pablo, en su segundo viaje, él había sido encomendado por la iglesia de Antioquía, había salido con Bernabé, Pablo y Bernabé. Estoy en Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces había un propósito que tenían que cumplir aquí en esta misión. En primer lugar, nosotros tenemos que tener un propósito en nuestra vida, tenemos que planificar de acuerdo a este propósito. Pablo tenía el propósito entonces de pasar en algunos lugares donde había estado en su primer viaje, para confirmar las iglesias. Pero se dio un problema aquí, una discusión y un desacuerdo, como vamos a ver en los siguientes partes. Bernabé quería que tomasen consigo a Juan Marcos, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo a quien se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos hasta ahora. Hubo tal desacuerdo o tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro o a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando las iglesias. Aquí vemos a Pablo entonces cumpliendo el propósito inicial que se había trazado, pero hay un desacuerdo aquí. Bernabé dice que quería retomar o tomar a Marcos, a Juan Marcos, que era su sobrino o primo, dicen algunos versículos, pero a Pablo no le pareció bien, porque él había desertado en su primer viaje. El escritor aquí no menciona mucho, solamente dice que hubo tal desacuerdo que ellos se separan. Entonces Bernabé toma a Marcos, su sobrino, y se va para Chipre. Recordemos que Bernabé era de Chipre. Sin embargo, Pablo escoge a Silas o Silvano, dice otro lugar. Entonces vemos aquí las características del equipo de Saulo, las características de este nuevo compañero de Pablo. Silas, sabemos nosotros de que había sido encomendado por la iglesia de Jerusalén, se reconoce como un profeta. Más adelante Pablo dice que Silas era ciudadano romano, lo menciona, y también se sabe que hablaba griego, era una persona pues clave aquí. Y dice entonces que Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendados por la iglesia de Antioquía a la gracia del Señor. Entonces ellos se encomiendan al Señor antes del viaje. Esto es muy importante, encomendarse a Dios, porque no sabemos nosotros lo que va a pasar, pero el Señor sí sabe. El Señor guarda nuestra salida, nuestra entrada. Él es nuestro guardador, como dice el Salmo
del viajero, el Salmo 121. Entonces confirman iglesias. Ahora, vamos a ver aquí la introducción también de otros dos personajes, pero especialmente el primer personaje que aparece en el versículo 1 del capítulo 16. Después de esto llega a Derbe y a Listra, y he aquí, estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, cuando llega a estas regiones, especialmente a Listra, recluta a Timoteo. Recordemos de que Listra había sido un lugar donde ellos habían sido perseguidos. Pablo había sido apedreado. Posiblemente Timoteo vio todo este cuadro, y Timoteo y su madre y su abuela se convierten. Recordemos también de que Timoteo es discípulo amado de Pablo, es un hombre que está comprometido con la obra del Señor, que es otra característica aquí del equipo de Pablo. Tenemos nosotros que buscar a personas que tengan la misma visión para llevar a cabo la misión del Señor. Dice que Timoteo era su madre era judía, pero el padre era griego. Se deduce aquí que el padre de Timoteo no estaba ahí y no era cristiano. Dice que Pablo lo invitó a que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, por una causa estratégica, Pablo lo circuncidó. No era para salvación, sino que era por causa de los que ya conocían en esa área, para que no hubiera ningún impedimento en el ministerio de Timoteo y de Pablo. Luego, aquí el versículo siguiente dice que como pasaban por las ciudades, les daban a conocer, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recordemos entonces de que en Jerusalén se había quedado en un acuerdo de que no debían de ser ellos circuncidados. Acababa de circuncidar a Timoteo, pero por causas estratégicas. Sin embargo, aquí está dando una indicación a las ciudades de que no deberían de ser circuncidados. Y además, recordemos las 4 indicaciones que habíamos visto en el video pasado. Y luego dice aquí que hay un resultado en cuanto a las iglesias. Dice, las iglesias eran confirmadas en la fe y eran aumentadas en número cada día. Mire, la causa por la cual una iglesia debe aumentar en número es cuando esa iglesia es confirmada en la fe. Y dice que pasando a Frigia, aquí vamos a ver ahora la guianza del Espíritu Santo más que todo, y cómo Pablo reconoció o supo a dónde ir, porque él no sabía en este momento a dónde ir. Pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Entonces ellos querían ir al lado izquierdo, a donde está Galacia y Asia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. El Espíritu Santo no solamente guía para hacer algo, sino prohíbe también. Y vinieron a Misia y tentaron ir a Bitinia. Bitinia era en el lado del norte, podemos decir, el lado derecho de donde ellos iban, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Entonces aquí el Espíritu Santo no les deja ir ni a un lugar ni a otro, y ellos van a Troas, que es Troya más adelante, o es un puerto. Este puerto es un lugar estratégico que va hacia Grecia, hacia Filipos, hacia Macedonia, en otras palabras, hacia Europa. Ahora dice, y fue mostrado a Pablo de noche una visión,
un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo fue estorbado 2 veces por el Espíritu Santo, pero aquí se le presenta una visión de noche. Dice, hay un varón con el atuendo macedonio que le está llamando: ven y ayúdanos. Realmente la mejor ayuda que una persona puede recibir es recibir el Evangelio de Dios. Si tú no has recibido el Evangelio, si tú no has sido salvo, la mejor ayuda, la mejor noticia que tú puedes recibir es de que Cristo murió por ti y te puede salvar si tú lo crees de todo corazón. Y como vio la visión, luego procuramos. Esta expresión, este verbo en primera persona del plural común, procuramos, es importante porque es Lucas el que se está introduciendo ya aquí al nuevo equipo. Dice, procuramos ir a Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Otra de las razones muy poderosas, muy importantes por las cuales Dios guía a Pablo a ir a Troas, es de que ahí estaba Lucas. Entonces, Lucas es el que empieza a describir y a investigar, empieza a describir aquí la historia, es el historiador, es el médico amado, y Pablo lo menciona en muchas de sus cartas, lo menciona como alguien que permanece fiel también, que no lo abandona. Todos me abandonaron, dijo en una carta, menos Lucas, el médico amado. Entonces hay algo importante aquí, pero dice, procuramos partir a Macedonia. Hay una obediencia entonces a la visión que ellos tuvieron. Que Dios te bendiga en este momento. Esperamos que sea de bendición esta reflexión que hemos tenido en el capítulo 16 del libro de los Hechos y la última parte del versículo 15. Tenemos que creer nosotros de que Dios tiene un plan para nosotros, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, para ti y para mí, pero nosotros tenemos que encomendarnos al Señor en primer lugar y buscar y trabajar con las personas indicadas que tengan el mismo espíritu, la misma visión que nosotros, y buscar la guianza, buscar el apoyo y obedecer a la guianza del Señor escrita en su palabra. Recordemos que Dios habla por medio de visiones, por medio de sueños y por medio de profecías. Esperamos que nos sigas escuchando, esperamos que puedas ver este video otra vez, que puedas escuchar los anteriores y que te inscribas si no lo has hecho. Amén.